Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer del 5 al 7 y vamos a seguir estudiando sobre el misterio de la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 del 5 al 7 dice la palabra del Señor. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hemos estado estudiando cómo Dios va formándonos en el carácter cristiano y cómo Dios nos va llevando de niveles en niveles. En la vida cristiana hay niveles, aunque todos somos hijos de Dios, pero hay niveles en la vida cristiana. Hay niveles de madurez, hay niveles de entendimiento, hay niveles de revelación, hay niveles de temor. Entonces, eso no tiene nada que ver con que Dios haga acepción de personas, sino que Dios mismo nos va formando gradualmente. Esto no es como que tú viniste hoy a la iglesia y ya mañana tú amaneces con alas y con aureola. No, tú viniste hoy a la iglesia, Dios empezó a trabajar contigo en tu carácter, en lo que en tu corazón no anda bien, en tu comportamiento, en tus pensamientos. Y Dios va perfeccionando su obra. Nosotros somos la obra de Dios. Y Él empieza perfeccionándonos gradualmente. Claro, hay personas a quienes Dios le lleva un poco más rápido. Y no es porque Dios haga acepción de persona tampoco, sino porque tienen un corazón más dispuesto. Hay personas que van rápido, pero es porque tienen un corazón dispuesto. Y Dios, al que tiene un corazón dispuesto, Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Una gente dispuesta corre con Dios. Amén. Entonces, hemos estado estudiando este último periodo lo que es la piedad. La piedad desde el punto de vista de Dios para con nosotros es Dios tiene misericordia de nosotros. Esa es una gran verdad. Yo no sé si aquí alguien podrá decir Dios ha tenido mucha piedad conmigo. Mucha piedad. Dios ha tenido mucha misericordia, ha tenido paciencia para esperarme, para que yo corrija, para que yo cambie, y eso es piedad. Ahora, en cuanto a mí, la piedad es devoción, la devoción que yo tengo hacia Dios, la inclinación que yo tengo hacia las cosas de Dios, cuán sensible yo soy a las cosas de Dios. Si yo tengo que empujar, si tengo que ser empujado, si tengo que ser casi a veces amenazado para hacer cosas para Dios, entonces ya eso no es piedad, ya eso es un tipo de presión humana y eso no funciona en las cosas de Dios. Diga, eso no funciona. Por eso Dios insiste en la instrucción, porque en la instrucción hay revelación y en la revelación yo entiendo entonces el beneficio que eso lleva a mi vida. Los piadosos, los que podemos por alguna u otra razón manifestar piedad, es porque hemos entendido lo que es la piedad. Yo no merecía estar aquí, ni usted tampoco lo merecía, pero Dios tuvo misericordia de usted. Entonces, de la misma manera que Dios tuvo misericordia de ti, así mismo debes tú ser misericordioso con los demás también. Dios no te pasó juicio, Dios te tuvo misericordia. Entonces, no entiendo cómo mucha gente toma el micrófono o se para en una esquina o con un megáfono a predicarle juicio al mundo, cuando el mundo lo que necesita es un mensaje de misericordia que le diga que hay un Dios que todavía tiene misericordia y que todavía tiene la puerta de la gracia y del favor de Dios abierta. Entonces tenemos que ser entendidos. De lo recibido, damos. ¿Qué recibí yo? Misericordia, piedad. ¿Qué voy a yo hablar? Misericordia, piedad. ¿Qué voy a dar? Lo que tengo. Lo que tengo, doy. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, doy. ¿Qué tengo yo? Tengo la misericordia de Dios. Y la hace nueva cada mañana. La Biblia dice que Dios hace nuevas sus misericordias cada mañana. Pero la piedad es un misterio porque la razón humana no puede entender, no puede asimilar cómo un Dios santo y perfecto se haya fijado en nosotros.
gente débiles y pecadores y llena de tantas debilidades. Gente que quizás el mundo mismo no daba nada por nosotros y Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo puedes tú explicar eso? ¿Cómo tú puedes explicar que el Dios santo y verdadero, el Dios bueno y misericordioso, te haya mirado a ti, me haya mirado a mí y se haya revelado a nuestras vidas? Entonces, es un misterio y Pablo lo explica a Timoteo, le habla de lo grande que es el misterio de la piedad. Abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. 1 de Timoteo 3, del 14 al 16. Empezamos a estudiar esto hace una semana, creo, sí. Y empezamos a tratar de explicarlo, porque no nos va a ser tan fácil explicarlo en un solo mensaje. En el 14, Pablo, 1 Timoteo 3, 14 al 16, Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira el 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso lo leímos el domingo pasado, ¿lo recuerda? Dios fue manifestado en carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice Juan 1:14 que vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios se encarnó, tomó forma de hombre, condición de siervo, para morir y pagar por los hombres. Jesús se hizo hombre para pagar por los hombres. Eso no lo merecíamos ninguno de nosotros. Entonces, es un misterio que Dios se haya limitado, se haya como Él mismo puesto un límite en cuanto a un cuerpo humano. Un cuerpo humano tiene límites, por eso nos cansamos, por eso nos da sueño, nos da hambre, nos enfermamos. Jesús sintió sueño, sintió hambre y sintió cansancio también. Lo que la Biblia no dice que Jesús se haya enfermado, nunca lo dice en ningún lado. No dice que le dolió la cabeza, no dice que le dolió la espalda, nunca dice la Biblia eso, pero sí dice que se cansó, que le dio sed y que le dio hambre. Y que le dio sueño, se durmió en la barca. ¿Usted recuerda? Entonces, Dios fue manifestado en carne. Ese es un primer punto que debemos entenderlo. Jesús se hizo hombre para morir por los hombres, para mostrar piedad por los hombres también. Primer punto. Segundo punto, y hoy vamos a entrar en este, para poder irlo como despejando. El misterio es algo que yo no entiendo, cómo Dios se hizo hombre, pero Dios lo va revelando por la palabra. Segundo, justificado en espíritu. Esta palabra, justificado en espíritu, ¿qué significa justificado? La palabra justificado en espíritu, arriba si me ayudan, sería una gran ayuda, dice, es aprobado, declarado justo, validado. Alguien es aprobado. ¿Y por qué Jesús, siendo santo, necesitaba ser aprobado por el Espíritu Santo? La respuesta está en el versículo, en la parte anterior. Porque Él tomó condición de hombre. Y como condición de hombre, necesitó que el Espíritu Santo también trabajara con Él. Cuando estudiemos un día el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tuvo que asistir a Jesús en varias ocasiones en la Biblia. Tuvo que estar con Él, tuvo que soportarlo, tuvo que socorrerle, porque en la dimensión humana Jesús estaba ciertamente limitado, pero el Espíritu no. ¿Aló? Entonces, ¿por qué tenía que ser justificado? Tenía que ser aprobado por el Espíritu, porque era la señal literal de que Él era el auténtico Mesías de Israel, de que Él era el único capacitado por Dios, ungido por Dios, para vencer al diablo y a sus demonios también. Y la Biblia lo revela. La Biblia revela lo que es esto de Jesús fue justificado en espíritu.
fue aprobado en espíritu. Y hay muchos pasajes de la Biblia que revelan esto. Así que si usted tiene Biblia, ábrala y venga conmigo a Lucas capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos en este mismo sentir. Lucas capítulo 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Lucas capítulo 3, 21, 22. Cuando Jesús es bautizado, usted dirá, ¿y Jesús fue bautizado? Fíjese que sí. Jesús, siendo perfecto y siendo santo, fue bautizado. Siendo Él el perfecto, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que dio testimonio a los hombres. Dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Diga conmigo, todo acto de obediencia abre el cielo. Hay gente que a los cielos se les cierran y es por la desobediencia. Donde hay obediencia hay cielos abiertos. Donde hay obediencia hay cielos abiertos. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese cómo en este acto se conjuga la doctrina de la Trinidad. Cuando un día podamos estudiarla, aquí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos. El Hijo baja las aguas, obedeciendo un mandamiento. El Espíritu Santo desciende del cielo en forma corporal como paloma y fue visto. Es otra cosa que es un acto soberano de Dios. Se dejó ver el Espíritu y posó sobre Jesús. Se sentó en su cabeza y se oyó una voz del cielo que hablaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre confirmó a su Hijo. ¿Y cuál fue el mecanismo de confirmación? El Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Hermanos, venir a una iglesia cristiana es bueno y es sabio, pero tenemos que tener claridad de lo que es el ser sellado con el Espíritu Santo. Por eso yo no le tengo miedo al sello de la bestia, porque antes del sello de la bestia yo fui sellado con el Espíritu Santo para salvación y para vida eterna. Hay muchos cristianos con miedo al sello de la bestia, que al sello de la bestia, hermano, ¿para qué yo le voy a tener miedo al sello de la bestia si ya yo fui sellado con el Espíritu Santo? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál es el victorioso? ¿A quién yo le estoy creyendo entonces? Mi Dios no es un Dios de hule, ni es un Dios de yeso, ni es un Dios de bronce, ni es un Dios de madera. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él me selló y me lavó con su sangre para salvación y vida eterna. Entonces, debo creer eso. Yo debo creer eso. Y esa validación no solamente fue para Jesús, sino fue para su iglesia también. La iglesia también, en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Podemos llamar a nuestro Dios Padre. Y la Biblia dice que nadie puede llamar a Dios Padre o invocar a Dios Padre, sino por el Espíritu Santo. Amén. No es decirlo de la boca para afuera, hermanos. Es creer que ya dentro de mí habita, mora el Santo de Israel. Es creer que ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Es creer que ahora Él habita en mí, camina en mí, vive en mí y Él mismo me levantará de entre los muertos. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús también resucitará a la iglesia. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, esa justificación, esa validación, no solamente fue para Jesús, sino fue para su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Vamos a ver si usted conecta conmigo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y si la cabeza fue aprobada, que es Jesús, el cuerpo también, que ande conforme a su espíritu, será también aprobado. Amén. Así que procure usted, anhele usted el sello del Espíritu Santo. No se crea que es pecado pedirle al Espíritu Santo que lo llene, que lo bautice, que lo cambie, que lo transforme. Eso no es pecado. No es pecado que usted pida a Dios que le diga: lléname, Espíritu Santo, revélame la gloria de Dios, hazme un hombre nuevo, Espíritu Santo. Yo quiero nacer del agua, pero también del Espíritu, en el nombre de Jesús. Pero si usted se va conmigo también al libro de Mateo capítulo 3, es el mismo, casi el mismo pasaje. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Mateo es el primer evangelio para los hermanos que son nuevos. Mateo capítulo 3. Mateo 3 del 13 al 17. La Biblia hace una repetición. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se repiten, muchas cosas se repiten. Dice, entonces, Mateo 3 del 13 al 17, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río, para hacer, o sea, Jesús no se fue a dar un chapuzón, Jesús fue a ser bautizado, sumergido en el agua, como dice la Biblia, como debe ser el bautismo. Y dice, mas Juan se le oponía. Qué interesante esto. Juan le decía: Señor, no, ¿cómo tú vienes para que yo te bautice si tú debieras bautizarme a mí? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿cuánto? Toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Si subió del agua fue ¿por qué? Porque bajó primero. Ok, subió del agua. Y aquí los cielos, otra vez los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero si se va al libro de Lucas también, el libro de Juan capítulo 1, Juan 1:32, ahí lo va a encontrar también. Vaya conmigo marcando su Biblia, porque estamos estudiando la Biblia. Juan 1:32. Ahí va a encontrar también otro puntito interesante. Juan 1:32. O vamos a leerlo el 32 y 33. Dice el 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 34 le dice: y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, fíjese cómo un hombre terrenal, natural como Juan, pudo ver, pero Juan era un hombre espiritual también, pudo ver la confirmación de Jesús como el Mesías de Israel, la aprobación de que Jesús es el Señor, la aprobación de que cuando usted pone su fe en Jesús, no le está poniendo en un profeta más como creen muchos. No, Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el único camino al Padre, el único que murió en la cruz, que descendió a los infiernos, que venció a los infiernos, y el único que resucitó, y el único que vuelve otra vez por la iglesia. Pero en Lucas capítulo 4, abra su Biblia, Lucas capítulo 4, los hermanos que les gusta estudiar la Biblia, los que no les gusta tienen, bueno, que Dios le ayude, porque yo creo que si somos cristianos nos debiera gustar el leer la Biblia. Lucas capítulo 4,
versículo 14, para que usted, por favor, abra su Biblia. Del 14 al 19, vamos a leer. ¿Llegó? Dice, y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día del reposo. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús habla aquí y Lucas confirma lo mismo, pero es más interesante ver el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas. Mire el versículo 1. Si le llegó, si lo tiene ahí mismito, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿De dónde? ¿De dónde volvió? Vamos a ver si usted conecta. ¿Qué hacía Jesús en el Jordán? Se bautizó. Y ahí fue investido, ahí fue sellado, ahí fue confirmado como el Hijo de Dios. Entonces, volviendo del Jordán, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Tentado por qué? Porque Jesús tenía una naturaleza humana. Este es parte del misterio que hablamos el domingo pasado. Al tener una naturaleza humana, el enemigo trató por todas las vías de en su naturaleza humana, que es la naturaleza caída, hacer caer a Jesús. Pero quien llevó a Jesús al desierto, no lo iba a dejar solo en el desierto. Lo mismo te digo a ti. Si Dios te ha permitido el desierto, Dios no te va a dejar solo en el desierto tampoco. Él va a estar contigo en el desierto. Él te va a ayudar en el desierto. Él te va a dar la victoria en el desierto. Él te va a rodear en el desierto. Él te va a enseñar dependencia en el desierto. Y Él te va a enseñar el poder que Él tiene en medio del desierto contra las acechanzas del diablo. Amados, cuando nosotros pasamos por momentos angustiantes o difíciles, ¿dónde encontramos socorro? Es en Dios, en su palabra. ¿Dónde encontramos consuelo? Es en Dios y en su palabra. El Espíritu Santo, ¿por qué se llama el Consolador? ¿Quién necesita consuelo? ¿A quién usted consuela? Analícelo. A una gente que está pasando por un proceso difícil. Y muchas veces pasamos por procesos difíciles. Y no es porque Dios sea un verdugo, no. Es porque es la manera de Dios enseñarnos la materia más elemental de un creyente, es dependencia de Dios. Eso no se aprende en un seminario, ni se aprende en un libro de teología, se aprende en el libro de las vivencias. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. El conocimiento de Dios viene cuando tú tienes aplicación. Tú puedes saber mucho, pero conocer poco. ¿Aló? Tú puedes saber quién es el presidente de la República, ¿verdad? Pero no lo conoces porque tú no tienes ninguna relación, ninguna intimidad con él. Asimismo, tú puedes saber que el Espíritu Santo está contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque esa es la verdad. Pero ¿cómo tú lo conoces? Cuando tú pasas en el proceso de la angustia y del quebranto y de la soledad y de la enfermedad y de la escasez y de la traición y del abandono. Y tú sabes que el que prometió estar contigo está contigo, no importa lo que pase. En el día de prueba, en la noche oscura, Jesucristo nunca te desamparará. Entonces ahora tú vas a decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la aflicción podemos ver al Dios del cielo. Jesús fue llevado al desierto. En su naturaleza humana sintió hambre y sintió sed. El diablo, mirándolo como hombre, le ofreció los deleites del mundo. Y todos fueron refutados por Jesús, no conforme a sus designios, sino conforme a la palabra que ya el Padre había escrito. Escrito está
escrito está. Cada tentación escrito está. Cada tentación escrito está. Por eso, hermano, es necesario conocer la palabra. Para cada vez que venga la maquinación, tú te recuerdes lo que la palabra dice y diga, escrito está. Escrito está, si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Escrito está, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Escrito está, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escrito está. Por eso es necesario, amados, que estudiemos las Escrituras, que tengamos conocimiento de la Biblia, que no tengamos nosotros una debilidad, y con esto debo terminar por razones de tiempo. Oiga, una debilidad que la iglesia en este tiempo ha comprado y ha mordido, ha sido mucho las redes. Amado, en las redes hay muchas mentiras que no son sustentadas por la Biblia. Muchas. Y hay muchos cristianos creyéndole más a las redes que a sus pastores y a la misma Biblia. Y yo no entiendo esto. Digo, ¿cómo puede ser que le estén creyendo a un fulano de tal que tú no sabes cómo vive, que tú no sabes cómo realmente él aplica lo que él predica? Sin embargo, lo que él predica ni sustento bíblico tiene, ni tú lo conoces. Por eso nosotros los predicadores o los pastores tenemos el compromiso de decirle a la iglesia, tengamos cuidado. No es que le vamos a poner un bozal a usted, ni le vamos tampoco a amarrar los dedos para que usted no puye su iPad o su celular o lo que usted quiera. Pero tenga cuidado, hermano, porque muchas voces han salido y en vez de llevarte a Dios, te están confundiendo. Y la confusión no es de Dios. Dios no es Dios de confusión. Al contrario, Dios es Dios de claridad. Más claro de ahí, decimos en el Cibao, no canta un gallo. La palabra está dada, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El mismo Señor se encarga de explicarnos y de revelarnos lo que es según, conforme, de acuerdo a su verdad. Por eso, el Espíritu Santo es quien justifica. Y nosotros necesitamos validar todo en base a lo que el Espíritu Santo ya dejó escrito en la palabra también. No es que yo me soñé, no es que fulano se soñó, no es que fulano tuvo una visión, no. Es lo que dice la Biblia. Indistintamente de que creamos en sueños y visiones, ningún sueño o visión que contradiga la Biblia tiene validez. Lo tumbamos en el nombre de Jesús. Tenemos que tan pronto tengamos sueños o visiones, irnos a ver qué tanto esto se alinea a la verdad bíblica. Porque si no se alinea, entonces ese sueño no es de Dios. Dios no va a contradecir su palabra. ¿Estamos acá, iglesia? Es necesario que la iglesia despierte y que seamos nosotros entendidos de los tiempos. Porque esta es la hora donde Dios mismo va a permitir que la iglesia pase por momentos angustiantes. ¿Ustedes creen que el COVID no ha afectado a la iglesia? Claro que la ha afectado en gran manera. Mucha gente ha claudicado, mucha gente se ha vuelto atrás, mucha gente se ha enfriado, mucha gente se ha vuelto al mundo, muchos cristianos han muerto también. Claro que ha afectado, pero ahora más que nunca es que la iglesia tiene que vivir buscando la aprobación del Espíritu. No buscando lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice Andrés. Como cuando éramos nosotros llevados a los ídolos mudos, que no teníamos conocimiento. Vamos a ver lo que dice fulano, que ella lee la mano, ella lee la taza, ella lee tal cosa. No, hermano, ya yo tengo donde leer, yo tengo la Biblia. Yo tengo el Espíritu Santo. Y si aún algo no entiendo, tengo ministros que me pueden ayudar a entender. Usted me podría explicar esto para yo tener claridad, porque por ahí andan gente diciendo esto, diciendo lo otro, y es completamente desviado. Por eso, amado, cuidado en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Lamentablemente no le puedo seguir predicando en esta hora, pero en el segundo tema, en el segundo culto sí. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias por justificarme, Señor. Porque yo no merecía ser justificado. Yo no merecía que el Espíritu Santo viniera tampoco sobre mí. Y vino, ¿por qué? Porque Dios es bueno y tiene compasión de la iglesia. Tan bueno es Dios que dijo que no iba a dejar su iglesia sola. Y la iglesia no está sola.
Así que usted no compre la mentira de que usted está solo. Muchas veces la soledad es un mecanismo que Dios usa para poder hablar contigo. Porque tú estás tan ocupado, tú estás tan saturado, que Dios dice, déjame aislarte un poco para hablar contigo. Eso no lo entiende mucha gente. El que no lo entiende empieza a decir, a mí nadie me llama, a mí nadie me escribe, a mí nadie me busca, nadie se acuerda de mí. Y Dios dice, pero yo siempre estoy aquí, yo no me he ido, yo estoy de tu lado, ¿qué pasa? O sea, en vez de tú quejarte, quizás puedas sacarle más provecho a tu soledad, cuando estés solo, cuando estés tranquilo, cuando estés tranquila. Aprovecha ese momento para escudriñar, para orar, para preguntar, para inquirir. Eso es piedad. Cierra tus ojos.